Buenos días, estudiantes. Le damos la bienvenida a su clase de personal social. Te quiero preguntar, ¿qué aprenderemos en esta semana? ¿Sabes? Pues te invito a que observes estas siguientes imágenes. Y te pregunto, ¿qué imagen representa la vestimenta usada por los primeros pobladores del Perú? ¿Cuál cree que fue su vestimenta? ¿Cómo se vestían? ¿La tienes? Asimismo, observa estas siguientes imágenes. ¿Qué casa crees que usaron los primeros peruanos? ¿Ya sabes de qué vamos a hablar? Muy bien, así es. En esta semana, en estas 2 semanas, vamos a conocer la historia de tu país, la historia del Perú. Sí, porque así como tú tienes una historia personal, ¿no? Y familiar, pues el Perú también tiene una historia y la vamos a conocer. Los primeros pobladores del Perú. Te cuento que los primeros pobladores que vivieron en el Perú ya se dedicaron a la caza, a la pesca y a la recolección de frutas. Ellos vivían en cuevas para protegerse del frío. En ese entonces eran nómadas, pues iban de un lugar a otro para buscar su alimento. Esas personas se organizaban en bandas. Sí, también te cuento que usaban las pieles ya de los animales para vestirse y pintaban su vida cotidiana en las cuevas. Eso quiere decir que dejaron pinturas rupestres. Ya después ellos vivieron en un solo lugar, que quiere decir que de nómadas pasaron a ser sedentarios. Sí, porque ellos aprendieron a cultivar las plantas. Decían, las plantas comienzan a crecer. Y es que ellos no sabían que cuando pasaban por ahí, cuando eran nómades, comían sus frutos y tiraban las semillas, ellos no sabían que esas semillas podían dar frutos. Y cuando pasaban otra vez, descubrieron eso. Y es por eso que cuando descubrieron, ¿no? que podían cultivar las plantas, ya se volvieron sedentarios. También decían, podemos criar animales, aprendieron a domesticar animales también. Luego, ¿no? Decía, podemos hacer nuestras casas con paja o pieles de animales. Y fue así, ¿no? Que ellos formaron las aldeas. Ellos construyeron aldeas que crecieron hasta convertirse en ciudades, en grandes culturas. Y una de ellas tenemos, por ejemplo, Caral. Así es. Caral es la ciudad más antigua de América. Ella se encuentra en Supe, en la región Lima. Es un lugar con abundantes recursos naturales, te cuento, que permitían a sus pobladores realizar diversas actividades. Por ejemplo, cultivaban zapallo, frijol, calabaza, algodón, camote. Asimismo, cazaban venados y vizcachas. Ellos también recolectaban frutos y caracoles. Y en el mar pescaban anchovetas y sardinas. Pues te cuento que ahí en Caral realizaban ceremonias a sus dioses para tener lluvias y abundantes cosechas. Te cuento también que otra de las ciudades también es Chavín. Chavín destacó por su construcción en piedras. Pues te cuento que en el pueblo de Chavín que se desarrolló en Ancash, ya estuvo gobernado por sacerdotes. Sus artesanos tallaron la piedra con gran habilidad. Ellos representaron a dioses feroces e hicieron esculturas llamadas cabezas clavas, con la que decoraron las paredes de su templo. También tenemos la huaca, la huaca de la luna, una construcción de Moche. Pues, ¿qué te puedo decir de ellos? Te cuento que el pueblo de Moche vivió en la costa norte, entre la Valleca y la Libertad. Fue gobernado, te cuento, por señores, por personas que dirigían la vida y las actividades propias del pueblo. Sus artesanos elaboraron piezas de cerámica llamadas huacos retrato, porque representaban los rostros de las personas. Además, trabajaron hermosas joyas en oro y plata. Otra ciudad también que tenemos es Chan, que fue la ciudad de barro más grande del mundo antiguo, pues te cuento que era una sociedad muy jerarquizada y por encima de todo estaba el gran Chimú, pues los Chimú le rendía culto al sol y a la luna y a las momias de sus monarcas, a los que sacaban de sus tumbas en ocasiones precisas. A ellos no solo les agradaba la orfebrería o pasear a sus momias, también les gustaba la cerámica. ¿Te das cuenta? Cada una de estas culturas, cada una de estas ciudades, estas grandes ciudades, aportaron mucho en la historia del Perú. Ahora tenemos el tiempo de los incas. Sí, porque después te cuento que en el tiempo de los incas, una vez de que
te cuento que los incas, ya, los incas prácticamente ellos vivieron en el Cusco y después de conquistar los pequeños pueblos vecinos, eso quiere decir aquellas pequeñas ciudades, ya se formó el Gran Tahuantinsuyo. Y te cuento que en ellos existe un mito, el mito del hijo del dios Sol. Pues te cuento que Manco Cápac y Mamahollo, ya, salieron del lago Titicaca para fundar un imperio en donde se uniera la vara de oro que les había dado su padre, que es que fue en el cerro de Guanacaure, ya donde Manco Cápac fundó el imperio de los incas y enseñó a los hombres a cultivar y a construir. Y Mamahollo, ya, enseñó a las mujeres a hilar y tejer. Pues te cuento, ya, entonces, que la máxima autoridad, ¿no? En ese tiempo del Tahuantinsuyo era el Inca. Asimismo, su dios más importante era el sol, a quien consideraban padre del Inca. Seguidamente, construyeron caminos, ciudades y fortalezas muy importantes que recorrían todo el imperio. Construyeron andenes también para cultivar en las laderas de los cerros. Y como te mencionaba, los hombres ¿no? Se dedicaban a la agricultura y la ganadería, y las mujeres hilaban y tejían. Así es. Y una de sus grandes edificaciones, construcciones que tuvieron ellos fue Machu Picchu. Así es, Machu Picchu fue la mayor construcción, ¿verdad?, que crearon ellos como para los templos y los palacios para las personas de la realeza. Muy bien, corazón. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado la clase de hoy y conocer un poquito más de la historia del Perú. Cuídate mucho.